Bueno, buenas tardes a todos. Ya por Zoom tenemos más de 230 personas conectadas y seguramente tendremos un número importante por el canal de YouTube de la facultad. Gracias por nuevamente seguir acompañándonos en las jornadas de inserción profesional. Bueno, si les parece, Jorge, Jessy, podemos estar empezando ya. Sí, Perfecto. comenzamos nomás. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Queremos presentar en este momento a Google, que nos va a estar representando hoy Sabrina. Sabrina es la responsable de todo lo que es nuevos negocios para Google. ¿Cómo está, Sabrina? Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente a la Facultad de Ciencias Económicas y particularmente a la Secretaría de Extensión de la Facultad. Ya el año pasado estuvieron con nosotros en una presentación específica de lo que es Mundo Google y bueno, ahora nos acompañan mirando, digamos, todo lo que es el mundo de esta empresa tan grande, pero orientado hoy a todo lo que es la inserción profesional de los jóvenes graduados de la Facultad de Ciencias Económicas. Así que bueno, un gusto, gracias, y bueno, estamos aquí todos para acompañarte. Bueno, perfecto, muchas gracias. Sí, el año pasado participamos, fue un poco más simple esto de estar todos juntos, pero haremos lo posible para que sea igual de interesante. Avísenme por favor cuando vean la pantalla. Ahí se ve correcto, Sabri. ¿Se ve ok? Listo. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar. Para nosotros es un placer siempre poder participar de este tipo de eventos, ya que uno de los objetivos que tenemos en Google es el tema de aumentar la diversidad de la gente que trabaja dentro de la compañía, y una de esas formas es llegando a las provincias del interior para que la gente se anime, para que los alumnos como ustedes, por ejemplo, se animen a aplicar a posiciones dentro de la compañía. Mi nombre es Sabrina Monti, exactamente. Trabajo en Google desde 2016. Después les voy a contar un poco cómo es la forma de las distintas maneras en las que uno puede llegar a trabajar en Google. Yo, por ejemplo, en particular, empecé como vendor con una empresa terciaria que me habían contratado para hacer un trabajo para la compañía de Google, y en 2018 pasé directamente a trabajar como parte del equipo de nuevos negocios para la región andina. En este momento lidero la región andina de nuevos negocios, que es Colombia, Perú y Ecuador. Ahora se le agregó también Chile. Como les decía antes, estuve primero como vendor y después entré a Google. Para ir un poquitito más para atrás, antes de trabajar en Google trabajaba en Volkswagen, la automotriz, en el área de capacitación de ventas, y en años anteriores hice bastantes cosas. Trabajé en UNICEF, trabajé en Goldman Sachs, trabajé, digamos, en varias empresas, en Bristol Myers, y de alguna manera todos los otros proyectos me llevaron hacia el lugar donde estoy hoy. Voy a dar una breve como reseña de qué es lo que es Google en este momento, y luego pasamos a la parte de lo que tiene que ver con talento. Nuestra misión es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil para todos los usuarios. Esto significa poder ordenar la información que aparece de todas las páginas web, de todos los canales, etcétera, para que sea disponible para todas las personas que habitan en el mundo y tengan acceso a Internet. Bueno, bienvenidos al 78% de la población argentina que en este momento tiene o un smartphone o una computadora adelante. En general, cuando hacemos estas charlas, suelo hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. El año pasado lo vivieron, pero al estar ahora por Zoom, por ahí es un poco más complicado, pero no va a faltar oportunidad para que lo podamos hacer. Me imagino que todos saben qué es la pirámide que se encuentra delante mío. Si alguien quiere interrumpir el silencio y decirme qué es, pero en el caso de que no, es la pirámide de Maslow. Tiene las necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos,
Y una de las cosas que fuimos notando en el último tiempo es que estas necesidades básicas agregaron, además de la psicológica, de las de seguridad, del amor, de la autoestima y de la realización personal, el tema de tener Wi-Fi. Todos necesitamos tener Wi-Fi y nos hemos convertido en personas que lo primero que hacemos cuando entramos a cualquier país o a cualquier lado es pedir la clave de Wi-Fi. Esta es una cosa que no suele pasar, y además en el último tiempo se le ha agregado algo muchísimo más importante que tener Wi-Fi, que es tener cargador. Así que en esto nos hemos convertido, y esto lo que significó para el marketing es que antes nos encontrábamos con un estímulo y estábamos en una, por ejemplo, en una tienda, y tratábamos de llevar ese estímulo directamente a tener una experiencia y comprar, por ejemplo, algún producto que nos aparecía. Hoy esto cambió de manera que tenemos la posibilidad de encontrar un montón de información y buscar la información antes de dirigirnos a una tienda. Esto cambia el mundo digital y nos acerca un poco a qué es lo que llamamos nosotros Google Ads. Es bastante más complicado de lo que parece, yo lo voy a explicar en español, que es la manera en la que yo lo entendí. Google Ads es un producto que nos permite que los usuarios vean todos los anuncios que se pueden hacer en todas las plataformas que maneja Google. Nuestros anuncios se encuentran en la red de búsqueda, me imagino que todos utilizaron en algún momento google.com para 100.000 cosas, puede ser para ver dónde queda un restaurante, dónde queda una tienda, en este momento para ver cuál es el permiso de circulación, temas sobre COVID, etcétera. Esto es la red de búsqueda google.com, ahí aparecen los anuncios que se ponen, que no son orgánicos, sino los que son pagos. Los orgánicos también aparecen, pero los pagos se guían de otra manera, y ahí es donde le llamamos Google Ads. Está la red de display, me imagino que todos en algún momento han intentado comprar un pasaje a algún lugar del mundo, y se les ha visto llena la web en los lugares donde se metían de banners que tenían información de comprar tu pasaje, o comprar tu par de zapatos, lo que sea. Esos son los banners de la red de display, que lo importante de la red de display es que podamos poner los banners de una empresa que pueda tener un producto o servicio, no tan importante dónde, sino delante de quién. Lo importante es encontrar audiencias específicas a las que les pueda interesar ese producto, y ahí poner la red de los banners. Y por supuesto, nuestro amigo YouTube, que también es una de las plataformas más importantes de Google en toda Latinoamérica, y su crecimiento, por supuesto, es exponencial. Esto es un poco lo que explicaba antes. La idea es que los anuncios se muestren en contenido relevante, que hagan clic en los anuncios y se puedan conectar con su empresa. Para utilizar Google Ads, esto es para conseguir más clientes, para llegar a las personas en el momento oportuno y con el mensaje correcto, anunciar de forma local o global, y que se pueda establecer con cualquier tipo de presupuesto. No es que se necesite una cantidad mínima para inversión en ads, sino que requiere de saber cuál es el presupuesto que deberíamos hacer para alguna marca en particular, de acuerdo al alcance que queramos obtener. Vamos a la parte interesante. Trabajar en Google. Bueno, yo conformo una de las personas que nunca en la vida pensó que iba a trabajar en Google, y finalmente terminé trabajando en Google. Es exactamente esto. Todo lo que nosotros sentimos, los que trabajamos en Google, es absolutamente esto. En Google la realidad es, primero, que nos llamamos Googlers. Esto viene de la terminología de las personas que estamos ahí adentro, de la misma manera que los que son nuevos y recién entran hasta que pasan 6 meses de entrar dentro de la compañía son Nooglers, y así hay apodos para los perros, absolutamente para todo. Así que esa es como una de las partes que nos identifica como nuestra cultura. En Google estamos comprometidos a varias cosas, entre ellas a tener un sentido de la oportunidad y de soporte al cliente que pueda ser realmente representativo, que pueda ser un ejemplo, y la idea es usar la escala y los recursos que Google tiene para implementar nuevas ideas y proyectos. Google tiene una cultura con respecto al empleado que se basa en la diversidad, un poco lo que yo hablaba al principio. Para nosotros es muy importante que tengamos gente que piense distinto, que pertenezca a distintos ámbitos, que pueda dar su modo de pensar dentro de Google,
y esa es la forma en la que hoy se trata de encontrar el talento, ¿verdad? Trabajamos juntos, pero no igual, como decía. Venimos de lugares distintos, pensamos y trabajamos de formas distintas. Compartimos mejores prácticas y no nos importa. Hoy, esta mañana, escuchaba una de las charlas de la persona de LinkedIn y escuchaba esto, que también lo importante era más que nada las capacidades que tenía la persona, no a nivel técnico, pero sí a nivel personal. Eso creo que en Google es exactamente lo mismo. Para nosotros es importante la calidad de persona, más allá de, obviamente, las habilidades técnicas. Si van a trabajar con temas súper técnicos se requiere cierto conocimiento, pero creemos que todo se puede aprender. Lo importante es todo esto de saber colaborar, de poder aceptar pensamientos que son distintos, porque la idea es impulsar que el pensamiento de nosotros sea distinto. Nos importa el futuro, hay muchas oportunidades de crecimiento y movilidad interna en Google, hay programas de rotación, proyectos del 20%, esto significa que cuando nosotros entramos a trabajar en Google, si vos querés mudarte a vivir a otro país, tenés toda la posibilidad de poder hacerlo. La verdad es que Google te abre las puertas a que puedas desarrollarte en otro país, en otra posición. Hay programas de rotación, particularmente yo estuve en un programa de rotación hasta principio del segundo trimestre de este año, que trabajé para otro equipo de Google haciendo algo completamente distinto de lo que hago todos los días, en 20% de mi tiempo. Esto me permite conocer otros sectores, conocer otras personas, otros productos, y desarrollarme yo de manera profesional también. Hay muchísimos programas de aprendizaje y desarrollo, tenemos incluso programas de desarrollo que se dan por mismos Googlers a otros Googlers, que la verdad es que funcionan súper bien porque es aprender de otra persona para que te pueda demostrar lo que él también tiene para dar. Y después también tenemos todo lo que tiene que ver con reintegros en educación para desarrollo, tanto personal como profesional. Por ejemplo, yo ahora me estoy inscribiendo en un curso de nutrición que Google apoya mi crecimiento, que nada tiene que ver, por supuesto, con Google Ads. Trabajamos en una cultura basada en la apertura. Esto es transparencia y responsabilidad. Google, y bueno, acá me lleva también a nuestro equipo, tenemos como valor fundamental accountability. Y accountability es eso, ¿no? Es hacernos responsables de lo que hacemos, cuidar nuestra reputación internamente. Yo creo que Google funciona tan bien porque todos estamos muy agradecidos de trabajar en una empresa así, y por lo tanto no ponemos en riesgo nuestro trabajo por ninguna, digamos, tontería. Entonces apelamos a la transparencia, a reconocer nuestros errores, a que el acceso a la información sea de la manera correcta. Tenemos unas reuniones los jueves, por ejemplo, en Google Argentina, que se llaman All Hands, que es un espacio que lo seguimos haciendo ahora en cuarentena y todo, que viene de los TGIF, que es donde las personas más importantes de Google a nivel mundial hacen también su exposición de las cosas que cambiaron en la compañía todos los jueves a la tarde. Tenemos una cultura de feedback constante. La verdad es que es una de las cosas que cada vez que alguien da un curso, cada vez que alguien tiene una charla, cada vez que alguien presenta cualquier proyecto, se pide feedback y realmente el feedback se revisa. Es una de las empresas que más he visto que el feedback de los empleados se escuche y se presenten realmente oportunidades de mejora y ideas para mejorar esas cosas. Tenemos compromiso, nos brindamos apoyo en momentos de crisis siempre. Tratamos de hacer de Google un buen lugar para trabajar. Nosotros, además de trabajar dentro de Google, tenemos muchísimas cosas que tienen que ver con llegar a hacer de un mundo mejor, con distintas iniciativas como trabajos para organizaciones, responder ante las crisis. Hay programas enormes para todo lo que tiene que ver con las organizaciones. Yo, por ejemplo, ahora estoy como madrina de una organización en Argentina que busca fondos para seguir ayudando a contrarrestar este tema de COVID-19, pero Google te da espacio y te da el tiempo para que todo el tiempo te desarrolles. Por ejemplo, esto de estar dando esta charla hoy para ustedes forma parte de un proyecto de Google para poder contarle al mundo de qué manera es trabajar ahí adentro. Tu camino a Google. Voy a tratar de hablar de dos maneras de ingresar a Google. Vuelvo a lo que dije al principio. Yo fui una de las personas que nunca se imaginó que podía trabajar en Google. Siempre me pareció que era un lugar para los que venían tocados
con la varita mágica. Es un lugar mágico, no tengo ninguna duda, pero nunca fue algo que yo dijera, muero por trabajar en Google. Se me fue dando y aprendí que somos todas personas, todos mortales normales, que simplemente tenemos mucho compromiso con el cuidado de la información, con el cuidado del otro, con aprender a trabajar en un ambiente que cambia todo el tiempo. Si hay una capacidad que yo creo que tienen que tener las personas que ingresan, de hecho soy de las personas que entrevistan personas para ingresar a Google, es que tengan resiliencia. La capacidad de adaptarse a los cambios que tiene Google todo el tiempo y que tiene el mundo en realidad, pero Google en sí también evoluciona súper rápido. Creo que es una de las cosas más importantes que podemos tener para poder trabajar allí. Para entrar a Google, el camino a Google, en este caso, tenemos 3 formas. Está el Internship Program, que les cuento que se va a estar abriendo en septiembre la aplicación para el internship del año que viene. Todos los años incorporamos pasantes para trabajar en distintas áreas en la oficina de Buenos Aires. Tienen que ser alumnos de los últimos años de la universidad o, o seguir siendo alumnos hasta que termina la pasantía. Esto es súper importante. Los cupos que se van a abrir en septiembre son para personas que se estén por recibir a fines de 2021. Les vamos a hacer llegar por Jessy la manera para aplicar y todo, pero bueno, tengan en cuenta que en septiembre se va a estar abriendo. Es una súper buena oportunidad. Google siempre intenta convertir a sus pasantes luego en empleados de tiempo completo, y la verdad es que si bien son súper intensivas y trabajamos un montón con ellos. Yo fui mentor de una pasante durante todo el segundo semestre del año pasado, que la verdad que hicimos de todo. Es como que hoy en día me podrían reemplazar tranquilamente con ella. Creo que son súper interesantes, que motivan a ir para adelante y a conocer una cultura bastante intensa, ¿no? Para lo que tiene que ver con la pasantía, está la aplicación online, hay una entrevista telefónica, un poco de filtro, que les hacen algunas preguntas, revisión de perfiles con equipos, hay una entrevista vía Hangouts y después se extiende la oferta. No dista mucho de cómo son las pasantías en otras empresas, pero ahora igual voy a ir a la parte de qué es lo que buscamos a nivel de entrevista. Después tenemos los trabajos de tiempo completo. Los trabajos de tiempo completo son como el mío que yo tengo en este momento, que pueden entrar o a GCS, que es en donde yo estoy ahora con el New Business Sales, pueden entrar a Large Customer Sales, que es para clientes más grandes. Para que se den una idea, yo hoy trabajo en un equipo que ayuda a empresas entre medianas y grandes que nunca hayan invertido en Google y que lo hagan sin agencia, por ejemplo. Y después tenés equipos que trabajan con empresas súper grandes, después tenés que trabajan con empresas más chiquititas, después tenés unos que trabajan con pymes, tenés algunos que trabajan con agencia, perdón. Algunos que trabajan con empresas que ya vienen invirtiendo hace mucho tiempo, o que tienen que hacer estrategias digitales de cero, como sería mi caso, y después tenés para varios países. Por lo tanto, las posibilidades son enormes. Nosotros seguimos en este momento contratando. Les recomiendo que se creen una alerta en Google Careers, es google.com/careers, y que se hagan una alerta de cuáles son los trabajos que van apareciendo, porque también a veces hay, no necesariamente por ahí de ciencias económicas, aunque también puede haberlos. Quiero que sepan que yo estudié relaciones públicas y trabajo en Google, o sea, tampoco es que estudié nada que tenga que ver con ingeniería, nada que tenga que ver con sistemas, ni tampoco nada que tenga que ver con ventas. Y hoy manejo todas las cuentas de todo lo que tiene que ver con la región andina. Así que para que sepan que la carrera no es un impedimento, sí es importante que esté en camino a recibirse. El paso de entrevistas a tiempo completo tiene una aplicación online en Google Careers, una entrevista telefónica, 4 entrevistas con el equipo. Luego van a un comité en donde definimos a ver cuál nos parece el mejor candidato para ese momento, para esa posición. A veces puede pasar que el candidato sea un muy buen fit para Google, pero que en ese momento particular no sea fit para el rol.
Entonces, se deja para próximas búsquedas. Pero no es que si no quedan en una entrevista en Google, ya no pueden ingresar. Si su rating fue bueno, yo por ejemplo apliqué a una posición en México hace 2 años, todavía no era Googler, y no quedé, y acá estoy trabajando para la región andina. Entrevistando en Google. ¿Qué miramos en las entrevistas? En las entrevistas miramos 4 cosas súper importantes. Liderazgo. Liderazgo para nosotros no es que sepan manejar gente. Liderazgo es tener un perfil de líder, poder ser colaborativo, poder ayudar al otro, poder liderar un proyecto. No necesariamente los que trabajamos en Google tenemos gente a cargo, así que no hablamos de liderazgo específicamente para puestos de management role, sino que liderazgo visto como una aptitud que una persona tiene que tener para poder llevar adelante responsabilidades propias. Habilidades cognitivas, esto es súper importante, les voy a mostrar una pregunta del estilo del que yo haría en una entrevista, que significa poder razonar, estructurar una respuesta y resolver problemas. Las habilidades cognitivas que evaluamos en Google no nos importa tanto la respuesta, sino cómo llegaron a esa respuesta. Ahora lo voy a explicar un poco mejor. Luego Googliness es un concepto muy Google, pero que explicado a la realidad significa esto, aceptar la diversidad, aceptar el cambio, aceptar al otro en en todas sus características, y para nosotros es una de las cosas más importantes para poder mantener una conducta inclusiva dentro de Google. En Google, para nosotros todos somos iguales, todos trabajamos en el pos de un mismo fin, por así decirlo, y es importante mantener eso, digamos, las buenas relaciones, que nos sepamos divertir, que sepamos encontrar el momento para recrear y el momento para trabajar. Digamos, es un concepto que abarca varias cosas. Y después está obviamente los conocimientos relacionados con el rol. Si estuvieran entrevistando para una entrevista en ventas, una de las cosas que miraríamos es si saben qué es una prospección, cómo trabajan una prospección, de dónde prospectarían clientes para marketing, etc. La idea de lo que decía de pensamiento cognitivo es querer conocer la forma en la que piensan, cómo resuelven los problemas, cuál es el estilo de trabajo y cómo podrías resolver situaciones que enfrentarías adentro de Google. En Google se escuchan todas las voces, entonces en general la idea es que si tenés un problema también puedas plantear posibles soluciones. Con esto lo que estamos evaluando es la comprensión de la pregunta, la estrategia de preparación, la habilidad para identificar soluciones, justificar la elección de una solución y cómo se comunica esta pregunta. Para construir una respuesta fuerte, lo que hacemos desde Google es pedirles que se tomen un momento para pensar. Yo siempre digo, no me respondan enseguida, piensen en lo que van a responder. Hacer preguntas para aclarar dudas es algo que se valora muchísimo en las entrevistas. Mañana, cuando tengan la posibilidad de hacer mock interviews con el equipo de Google, van a ver que esto es súper importante porque hacer preguntas los acerca a la meta. Compartir lo que asumimos, es decir, nunca digan, por ejemplo, una pregunta que yo haría, ahora les voy a dar otra, pero una que yo haría es, ¿cuál es el mercado de limpieza de ventanas en la Ciudad de México? Entonces, si me dicen 123.000, no me explican de qué manera están llegando a ese lugar. Entonces sería suponiendo que en México hay 4 millones de edificios y suponiendo que el 50% de esos edificios se limpian con una empresa que limpia ventanas, digamos, ¿cómo armaron la respuesta? Es lo que a nosotros nos hace entender cuál es su estructura de pensamiento. Que nos muestren su trabajo, considerar pros y contras, cómo medirían el éxito y vincularlo, por supuesto, al rol al que están aplicando. Una pregunta de ejemplo que yo haría y con esto medio que ya finalizo esta parte de la charla, es ¿cuántos pañales se venden en Argentina en un solo día? Parece una pregunta muy tonta, pero es una pregunta que trae un montón de variables a pensar. Por ejemplo, ¿cuántos adultos utilizan pañales y cuántos niños utilizan pañales? ¿Cuántos bebés nacen por día? ¿Cuánto es el promedio de pañales que usa una persona de 0 a 2 años? ¿Cuánto es el promedio de pañales para adultos que puede usar una persona entre 60 y 70 años? Digamos, hay un montón de variables que me pueden llevar a que me digan 5 pañales o 2 millones de pañales. El número
a nosotros no nos preocupa. Porque en general cuando hacemos preguntas no tiene una respuesta exacta, aunque podríamos ponernos a calcularla, no tiene una pregunta exacta, una respuesta exacta. Pero sí lo importante es ver de qué manera llegan a esa solución y cómo se arma la estructura de pensamiento. Y cómo lo adaptan a otro número. Por mi parte, vuelvo acá. Perfecto. A ver si los veo. Sí, ahí los veo. María, andas por ahí. Muchísimas gracias, Sabri. La verdad que muy No, interesante toda la información. Creo que para muchos Google es esto que vos comentabas como un lugar medio mágico y que parece muy lejano. Así que está bueno que nos puedas contar cómo es por ahí la experiencia más real y palpable de cómo vos lograste entrar ahí e incentivar a los chicos a que puedan proyectar y aplicar tanto a las pasantías como a los trabajos a tiempo completo. sí, Realmente tal sí, cual, la Sabri. verdad. Perdón, Sí, no escuché. Perdón. perdón. Sí, Mari. No, le doy lugar a Sabrina, disculpa. No, lo que iba a aclarar es que, bueno, siempre la primera pregunta que me hace todo el mundo cuando hago este tipo de charlas ¿es igual que en las películas? Sí, es igual que en las películas. Es una empresa que tiene su mesa de ping-pong, su mesa de pool, sus cosas para recreación. Como decía antes, tiene que ver con crear. No nos la pasamos todo el día jugando al ping-pong, eso no es así. Ni andamos en bicicleta por Puerto Madero. Pero la verdad es que es una empresa que da muchísimo espacio para que cada uno pueda trabajar de la manera en la que se sienta más cómodo. Y creo que eso es lo que le da el valor que tiene trabajar dentro de Google, ¿no? Creo que en toda tu exposición pusiste, digamos, muy sobre la mesa cuál es la cultura que se vive en Google y, digamos, y obviamente eso representa cuáles son los valores y las competencias que se requieren en un perfil para incorporarse a la organización. Sí, exactamente. Creo que tener la mente abierta y apreciar la diversidad y entender que el cambio es parte de nuestras vidas es lo más importante que uno tiene que quedarse como aptitudes de talento. Y lo bueno, Sabrina, que no solamente comentaste, digamos, cuáles son las competencias y cuáles son los aspectos que se valoran en un proceso, sino que hasta le pudiste dar a los chicos ejemplos desde dónde visualizar o de dónde encontrar la respuesta, ¿no? Creo que es parte también de que ellos mismos puedan descubrir qué habilidades tienen para demostrar en un proceso de selección y fundamentalmente saber pensar, saber relacionar, identificar qué es lo que se quiere medir y actuar en consecuencia. Exactamente. Bueno, ¿querés que vamos a leer algunas preguntas, Sabri? Sí, señora. Dame 2 segundos que se van Ahí hay corriendo. una Bueno, que me acá, interesa mucho, Jessy, sí. que justo es una de las finales que hablan de que una persona que innumerables veces utilizó videos institucionales de Google de Estados Unidos para hablar y tratar el tema de cultura y otros conceptos organizacionales, y si en la oficina de Argentina es así, si realmente se vive como se muestran en los videos cuando tratamos el tema de cultura. Sí, un poco lo que decía antes es como las películas. Google tiene esa magia, ¿no? Creo que es lo que hace, mucho más allá de la empresa que es, creo que es lo que hace el orgullo de estar ahí, que se fijan en cada una de las necesidades que pueda tener el empleado, de manera que se sienta contento en el ambiente en el que está. Así que sí, la cultura es tal cual, es súper inclusiva, es, como decía antes, también recreativa, es de mucho cuidado para con el empleado, y de vuelta, todo eso se basa en el feedback que nos permiten dar de acuerdo del management de la compañía, de los productos que tiene la compañía y de absolutamente todo. Y la idea es que podamos transmitir eso a los clientes también, ¿no? Buenísimo. Acá, Sabri, bueno, consultan, las pasantías es todo en Buenos Aires, ¿no? Las pasantías son en Buenos Aires y Google lo que hace es darles como un incentivo para que puedan trasladarse a Buenos Aires.
Eso una vez que se aplica las pasantías, desde el área de recursos humanos se les explica bien cómo es eso, cómo es digamos, el incentivo y todo, porque la idea es que puedan hacerlo, ¿no? Hace unos años atrás era un poco más difícil, pero hoy ya la compañía tiene como la cultura de, si van a venir del interior, pues ayudarlos a que puedan hacerlo. Bien, claro, porque eso justamente preguntaban también en relación, que si dificultaba el hecho de que apliquen viviendo en Córdoba. No se fijan en eso, no hay problema. No hay problema porque esta es la idea, ¿no? Lo que nos pasó en Buenos Aires es que somos todos primos. Entonces, si no empezamos a abrir un poco al resto de las provincias, nos falta esta cultura que tanto hablamos de diversidad, le estamos fallando. Así que la idea es que apliquen y es que se les saque el miedo de, no, bueno, porque es Google, es imposible. No es imposible de vuelta. Si yo trabajo en Google, cualquiera puede hacerlo. Bien. Bueno, acá Nicolás García consulta qué aptitudes se destacan para apuntar a toda la parte financiera específicamente de Google, en presupuestos, en costos, si los podés guiar un poco respecto a eso. Directamente ahí lo que les recomiendo es que miren las descripciones de los puestos que tienen que ver con temas financieros cuando ingresan a Google Careers. Pero no va a ser nada, digamos, lejano a lo que tiene que ver con la carrera en sí, digamos. No es que se pide algo súper extravagante. La única aptitud por ahí que con el tiempo van a requerir dentro de Google es conocer los productos de Google. Después el resto, lo que tiene que ver con finanzas, yo diría que revisen directamente las aplicaciones para saber exactamente qué se pide, pero sobre todo, por ejemplo, para la parte de lo que tiene que ver con pasantías, se entiende que están recién terminando la universidad, no se les va a pedir que tengan 4 posgrados en finanzas. Y después depende mucho de la posición a la que estén aplicando, si tiene gente a cargo o no tiene gente a cargo, son más aptitudes de crecimiento. Bien. Y consultan respecto a los idiomas, ¿cómo es la exigencia? La exigencia es importante con respecto a los idiomas. Mi recomendación, no solamente para trabajar en Google, sino para cualquier compañía en la que quieran trabajar, y también por un tema de globalización, inglés es súper importante. En Google ha ingresado gente que tiene un nivel de inglés un poco más bajo y lo ha ido perfeccionando. Yo siempre digo, las capacitaciones de productos son en inglés, y entonces requieren hay que hablar de AdWords en inglés, ya bastante difíciles para mí, entendiendo inglés, así que el inglés yo les diría es un must have, porque al fin y al cabo es una empresa americana y casi todas las comunicaciones importantes que van a ver van a ser en inglés. Bien. Bueno, preguntan también si la edad es un limitante para trabajar en Google. No, de hecho, mi recomendación es que ni siquiera pongan ni edad, ni estado civil, ni inclinación sexual, ni ninguna de todas esas cosas en el currículum, porque no nos importa. O sea, la verdad es que no nos lo fijamos, es muy raro que alguien les vaya a preguntar cuántos años tienen, o sea, no va a existir. Así que mi recomendación es que ni siquiera lo agreguen, no importa para nada. Tengo compañeros de 22 años y tengo compañeros de 50 y pico de años. Todo lo mismo en un mismo equipo. No cambia. Bien. ¿Cuánto duran las pasantías, Sabri? Las pasantías duran 6 meses, efectivamente, adentro de Google, y después lo que se hace, durante toda la pasantía, se trata de que los chicos se vinculen con personas de otros equipos, de manera que también los conozcan en otros lugares de la compañía, y digamos, el objetivo final siempre es que todo este tiempo invertido en su entrenamiento, en su conocimiento, en su capacitación, se pueda capitalizar ingresando a esas personas en término efectivo, si existieran vacantes al momento de terminar la pasantía. Bien. Acá consultan si tener un título de posgrado influye a la hora de conseguir un puesto ahí, y si es necesario el certificado de idioma inglés, como el TOEFL o algún otro. No, a ver, a mí particularmente no me han pedido ningún certificado de inglés. Sí, cuando finalmente te dan la oferta, te pueden llegar a pedir la contrastación para ponerlo como en tu legajo, pero yo creo que lo importante acá es que ustedes se puedan comunicar. Una parte de la entrevista va a ser en inglés y se va a evaluar que realmente se puedan comunicar, porque si no después dificulta
a la persona adentro del trabajo, si no después es como muy difícil. Te lo pueden llegar a pedir, pero yo no recuerdo que lo hayan hecho conmigo, y con respecto a un posgrado, solamente en posiciones donde diga que es must have algún tipo de extensión postuniversitaria. Eh, pero no, en general están como nice to have, no como un must have. Bien. Acá consultan si las simulaciones de entrevistas de mañana serán en inglés. No, no se preocupen, van a ser en español. Y bueno, a ver si me ha quedado alguna. ¿Vos, Mari, has leído alguna que te haya llamado la atención? O... Sí, ahí hay una, la última, que está preguntando qué es lo más importante, qué es lo que más valoran en la lectura de un currículum, qué es lo que se tiene que resaltar en un currículum. La verdad es que siempre que me ha llegado, voy a decir la verdad, en general no miro completos los currículums. Miro la última experiencia que hayan tenido profesional, o en el caso de para pasantías, que entren a nuestro equipo simplemente para ver un poco cuál es el contexto de la persona, porque me parece que es una cuestión de respeto poder hablar con una persona sabiendo de dónde viene, pero no les diría que tiene que ver con cómo pongan la información. Sí recomiendo currículums resumidos, que digan los lugares en los que estuvieron. Después de 5 años para atrás laborales, ni siquiera hace falta que mencionen las 180.000 proyectos en los que participaron. Con los últimos 5 años, por ejemplo, en caso de personas que ya estén más avanzadas en su carrera profesional, es suficiente. Y yo creo, y esto es una cosa personal, que el poner quiénes son a nivel de hobbies o ese tipo de cosas en una empresa como esta es lo que más suma, porque al fin y al cabo nos importa contratar a la persona y no al académico, vamos a llamar. Bueno, ahí con eso has contestado la pregunta de Camila, que dice, ¿y si alguien no tiene experiencia laboral, cómo se puede destacar? Y seguramente a partir de sus hobbies, de las actividades extra universidad, que seguramente suman y definen el perfil del candidato. Sí, de hecho, la verdad es que hay un montón de chicos jóvenes en Google. Hay muchísimos interns que han quedado trabajando. Una de las personas que más quiero dentro de Google, que es mi compañero que trabaja en Chile, también entró de una pasantía hace menos de un año. Y la verdad es que lo que importa es cómo se desenvuelvan en la entrevista, de manera de poder demostrar que cuentan con estas aptitudes que tienen que ver con liderazgo, que tienen que ver con Googling. Se les van a plantear situaciones hipotéticas en donde se les plantea un problema. Por ejemplo, no sé, tuviste un problema con un compañero de trabajo X, ¿cómo resolverías? Digamos, la manera en la que piensa la persona es bastante más importante que cualquier experiencia que pueda tener. En Google sabe que la gente no nació con trabajos anteriores, sino que yo particularmente vengo de otro lugar, pero si no, pudo haber sido exactamente igual. Bien, excelente. Bien. Y alguien está pidiendo si podrías contar, y como hablamos de experiencia hoy, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste a Google? Me contrató una empresa terciaria en la cual trabajé durante algún tiempo. Ahí no me hicieron demasiados temas, Google me entrevistó, pero solamente, digamos, a modo de ver quién era la persona, era terciaria totalmente. Y trabajé ahí, y después ir conociendo gente dentro de la compañía. Se abrió un rol en ventas en el que me quise postular y tuve 5 entrevistas. Para mí, los peores 5 slots de 40 minutos de mi vida, porque era tremendo, era dónde es que estoy fallando, porque encima, como ya conocía la cultura de alguna forma, podía llegar a ser un poco más, pero me acuerdo, por ejemplo, no sé si todos los que están en esta reunión saben lo que es un doodle. El doodle es el coso de google.com, cuando entran a Google, a la página de Google, que a veces se pone como el día de la música, o por el día de la mujer puede cambiar. El Google, bueno, Sí. yo trabajaba hacía 2 años
como externa, pero dentro de las oficinas de Google. Y la primera pregunta que hicieron es, ¿cómo harías para venderle el doodle a una empresa? Y mi pregunta fue, ¿qué es un doodle? O sea, directamente, no tenía ni idea de cuál era, así que, y por suerte me la dejaron pasar. Pero ahí hiciste la pregunta, porque vos en un momento dijiste, está bueno que uno pregunte en la misma entrevista, así que validaste una de las condiciones o de las características de la entrevista. Exactamente, no sabía, así que lo dije y después fueron todas también escenarios de esta pregunta ¿cómo se llama? De las ventanas, es una pregunta que me quedó grabada de una persona que trató de explicarme un poco los modos de pensamiento y ese tipo de cosas, pero así fue, fueron varias entrevistas hasta que finalmente quedé efectiva, tuve la suerte de que me mandaran a casa matriz a capacitarme, que también es una de las. Creo que ahí te queda finalmente el tatuaje de Google marcado en la espalda cuando volvés. Así que así va. Bueno, claro, eso porque así los mandan todos a Estados Unidos a capacitarse cuando Tenés un ingresan. onboarding, sí, que es la idea. Yo tuve la suerte de que los altos ejecutivos de Google estaban en ese momento allá y te ponían el gorrito que tiene la hélice. Lo tengo ahí colgado. Y sí, te explican esto, ¿no? Un poco el ver que todos pertenecemos a mundos completamente distintos y sin embargo, entre todos hacemos el Larry Page, que es una de las personas más importantes de Google, imagino conocerán su nombre, estaba dando una charla ese día y alguien le preguntó por qué este tema de la diversidad y él expresó que si fueran todos iguales a él, ya hubiera fracasado, digamos, la empresa, por así decirlo, porque todos pensarían igual. Y la idea es que haya pensamiento distinto para que pueda crecer, y eso fue una de las cosas que más me quedó marcadas de ese onboarding allá en Estados Unidos. Y más para una empresa global, digamos. Entonces, realmente la diversidad es un valor fundamental para realmente ser competitivo. Exacto. Sí, y Sabri, te hago 2 consultas más, que yo ya sé la respuesta porque me acuerdo, yo ya estuve en la otra charla. Acá preguntan justamente esto, si son horarios de trabajo flexibles y si hay puestos home office. Creo que está bueno para que vos les cuentes, porque es bastante flexible, digamos, el trabajo en Google, para que vos les cuentes esto de cómo manejan los horarios, de que, bueno, lo dejo que lo comentes vos. A ver, como flexible, Google es una empresa que trabaja por objetivos. Nadie te va a pedir que cumplas una cantidad de horas adentro de la oficina, pero cada equipo tiene su política y cada oficina tiene su política. Entonces, qué sé yo, hay puestos para los que, no sé, yo si hoy no estuviera COVID me gustaría poder estar en la oficina porque uno se enamora de estar adentro de la oficina, del ambiente, de poder decirle, tal persona, me das una mano con esto, me das una mano con otra cosa. La cultura de Google es muy de estar todo el tiempo conversando con alguien mientras te haces un café o mientras estás jugando al ping pong. Para algo están todas esas cosas. Siempre depende de los equipos, obviamente hay flexibilidad. ¿Qué pasará o no con el tema de home office? Es algo que no puedo responder, pues nos encontramos en una situación donde hoy es requerido a nivel legal, pero después depende mucho de cada uno de los equipos. Si la pregunta es si nunca tienen que ir a la oficina, la respuesta es sí, a la oficina hay que ir. Y les aseguro que da gusto, es lo que más extraño, cambiaría todos los beneficios por poder estar en la oficina en este momento. Buenísimo. Excelente. Bueno. Aquí Jessy, en YouTube hay una consulta, en fin, que ya la fue respondiendo Sabrina a medida de las consultas que fueron surgiendo en Zoom. Pregunta si es importante tener experiencia o no, qué posibilidades tiene alguien sin experiencia y si desde Google brindan capacitaciones. No es necesario tener experiencia salvo en los puestos que la requieran, es decir, si se postulan a una posición de manager de la TAM en sales, les van a pedir experiencia, por supuesto, en nuestro equipo, les van a pedir experiencia en ventas, pero depende. Google tiene nivel de entrada como entry level y después va subiendo de nivel. No necesariamente se ingresa como entry level, pero depende de cada uno de esos levels la experiencia que se solicite. La otra pregunta.
Era si brindaban capacitaciones desde Google. Internamente dan capacitaciones para los empleados y externamente se realizan, a veces, por ejemplo, cuando hubo ahora para pymes, pueden meterse en Google Ads y rendir las certificaciones de los productos. En el caso de que quieran aplicar alguna posición en Google, yo recomiendo hacerlos, pero porque si no después los tienen que hacer adentro con toda la otra cantidad de cosas que tenés para hacer, y además te da una idea muy clara de qué es Google Ads como plataforma, que es muy linda, pero no es súper simple de manejar. Bien, gracias Sabrina, por mi parte. Bien, por mi parte creo que hay varias preguntas que son más o menos relacionadas también con la experiencia y demás. Creo que hay una sola que no tocamos, que tiene que ver con los requerimientos de conocimientos en cuanto a la parte de software, de informática y demás. ¿Qué necesidad tienen o qué requisitos en esa parte? Creo que hoy todos tenemos el manejo, digamos, de computación requerido, salvo que sean puestos de sistemas o de ingenieros que requieran algún hardware en particular, con un conocimiento de computador relativamente normal, de poder manejar productos como puede ser una presentación, una planilla o ese tipo de cosas, es suficiente. La verdad es que mi requerimiento técnico no es súper grande, ni siquiera en mi equipo, porque la mayoría de los programas con los que trabajamos te dan 100.000 capacitaciones internas, no es que te sientan en la computadora y te dicen, anda a trabajar. Para cada cosa que vas a utilizar tenés un onboarding distinto de un equipo, con un punto de contacto, digamos, es súper amigable en ese sentido. No le tengan miedo a aplicar porque no saben usar X programa, porque no hay problema. Bien, bueno, Bien. creo que ya estaríamos con las preguntas. Estamos. Bueno, agradecerte, Sabrina, agradecerte tu apertura, el estar acompañándonos en estas jornadas de inserción profesional, el apoyo que nos han dado desde el momento uno, no solamente para compartir tu experiencia y cuáles son las prácticas de selección de recursos humanos, sino también la apertura que tuvieron para participar en las entrevistas con las personas que nos acompañan. Así que un gusto, ha sido un placer tenerte en la Facultad de Ciencias Económicas, y bueno, obviamente esperamos seguir en contacto y poder tener otros encuentros contigo o con algún otro representante de Google para poder brindarles más espacios a nuestros alumnos y a los egresados de la facultad. Muchísimas gracias, Sabrina. Muchísimas gracias a ustedes, y como dije el año pasado, no tengo problema con que me contacten. De hecho, el año pasado seguí en contacto con un montón de chicos que me siguieron escribiendo y me preguntaban y qué sé yo, así que no tengo ningún problema. Jessy, sentite libre de compartir el contacto, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ahora Perfecto, ahora publicamos también todo lo que sean los datos para que puedan aplicar, y bueno, también poder compartir la presentación de Sabrina, por si hay alguien que les gusta o quieren focalizarse fundamentalmente en cuáles son las competencias requeridas o cómo enfocarse en una entrevista laboral, así que lo vamos a compartir. Dale, ahí abajo veo que están pidiendo presentación y Sí. mail. Ahora les mando todo por Jessy. Dale, yo ahí de todos modos, ahí ya compartí nuevamente el link, creo que lo fundamental es que entren a la página de Google Careers y que ahí vayan viendo las aplicaciones, pero recuerden que sí, todas las presentaciones de las empresas se las vamos a estar enviando por mail, unos días o apenas logremos terminar mañana con la última presentación, ya les vamos a compartir todas las presentaciones. De todos modos, recuerden que las conferencias centrales quedan grabadas en Google, por lo que después la van a poder ver en su totalidad, así que no hay problema, pueden ahí también repasar todo lo que hablamos con Sabri. Bueno, creo que nada más. Gracias, Sabrina, ya te liberamos, un placer, y bueno, mañana seguimos en contacto con tu equipo para todo lo que sean entrevistas. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Seguimos con todas las personas que nos siguen acompañando, más de 223 personas
Zoom, más todas las que tenemos por el canal de YouTube. Avisarles de que mañana seguimos, mañana continuamos a las 11 de la mañana por esta misma plataforma, por este mismo link. Vamos a tener a Mercado Libre a las 11 de la mañana, luego vamos a tener presentaciones de empresas a partir de las 13 horas, comienza Price haciendo su exposición, y las entrevistas que también van a estar desde las 13 a las 18 horas. Y la finalización y el cierre de las jornadas también va a ser muy interesante, porque vamos a poder hacer un análisis de todo lo que estuvimos viendo desde hoy, con la apertura de LinkedIn y las plataformas profesionales para la búsqueda de trabajo, todo lo que sean habilidades requeridas, todo lo que es perfil laboral, y cómo nos posicionamos hoy en el mercado laboral, y qué visualizamos en el mercado laboral en los próximos años. Nos va a acompañar el licenciado Enrique Pedemonte, que tiene una amplia trayectoria y nos va a poder hacer un muy buen análisis de lo que es el mercado laboral hoy. Así que bueno, gracias, seguimos. Y una última aclaración, si me permite Jorge y Jessy, es aclarar nuevamente que hay 1.300 personas inscritas en las jornadas, en las diferentes actividades. Una de las actividades son las entrevistas, es una más de las actividades que tenemos en estas jornadas, y tenemos muchísimos inscriptos a las jornadas, y tenemos 400 cupos para entrevistas, tanto grupales como individuales. Por eso nuestra sugerencia desde el día viernes fue: ingresen, inscríbanse a las entrevistas, porque son cupos limitados. Nos gustaría que todos puedan participar, pero bueno, tenemos ahí un límite en vacantes que, bueno, hacen que no podamos darle lugar a todos. Nos encantaría que lo pudieran hacer. Lo mismo, los invitamos a que envíen sus currículum a todas las empresas participantes, y las empresas participantes van a tener la base de datos de todos los inscriptos a las jornadas. Así que bueno. Claro, eso, aclarar que aunque no hayan podido quedar en el cupo de las simulaciones, los datos igual de los 1.300 se los vamos a compartir a todas las empresas, así que si su perfil fuese de interés, ellos se van a estar contactando. Y por supuesto que bueno, vamos a volver a repetir las jornadas para el año que viene, o si se puede, hacemos una segunda edición en este año, ya veremos, pero intentaremos siempre ampliar los cupos para las simulaciones de entrevistas, que es lo que creo que todos están queriendo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, y nos encontramos mañana, 11 de la mañana, en el mismo link de hoy de Zoom. Exacto, el mismo link, y también lo vamos a estar transmitiendo, Mariana, por el canal de YouTube, con la misma modalidad. Y las exposiciones de empresas vamos por el link de Meet, como la modalidad de hoy también. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Cerramos nomás. Buenas noches, a descansar. Y gracias a todos por ser parte de esta experiencia digital. Experiencia para todos.